Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Es el primer webinar del grupo AgTech MX. Somos un grupo de más de 200 emprendimientos, startups, inversionistas, investigadores, corporativos de todas partes de la cadena de valor en el sector agroalimentario. Y estamos unidos por una visión de un sector más sustentable con el apoyo de la tecnología. Quiero agradecer mucho al equipo organizador de este evento, Ana Gorbea, Fer Aguilar y Rafa Alonso, y a nuestros increíbles panelistas, que Fer, moderador, va a presentar ahora mismo. Y ya creo que Rafa puso en el chat nuestra página web y nuestras redes sociales. No olviden seguirnos para no perderse cualquier noticia y evento. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muy contento de estar en este espacio con todos ustedes. Igual, ¿no? De tan nutrida convocatoria en un evento que, pues, literal tenemos poquito de difundirlo, pero que llama bastante la atención. Pues listo, pues vamos a empezar. Para mí es un placer. Soy Fer Aguilar. Yo estoy en una compañía que se llama Buna. Buna, nos dedicamos al tema del agro, ¿no? En el café, en el chocolate, también en temas de mieles y otros productos como macadamia. Y llevamos tiempo también empezando a meternos muy fuerte a la tecnología, ¿no? Todavía en un tema de planeación, de ir ordenando las condiciones previas a eso. Pero bueno, hoy no se trata de platicar de Buna, sino más bien de poder conocer 4 proyectos que a mí me parece que son increíbles. A mí me encanta poder tener el día de hoy a estos panelistas. Y bueno, pues poco a poco el formato que va a ser una conversación. Vamos a estar platicando, hay preguntas muy específicas y va a haber oportunidad más allá de presentar, que cada quien haga un pitch de su empresa. Más bien en las preguntas vamos a ir conociendo a detalle qué emprendimiento hay. Entonces, bueno, pues en este panel tenemos a Pili Alonso, que está en la parte en una compañía, o bueno, más bien una AC que se llama Nup, ¿no? Que al ratito platicaremos más de eso. También tenemos ahí están levantando las manos precisamente. Tenemos también a Fanny. Fanny está en un emprendimiento que se llama Microterra, ¿no? Bienvenida, Fanny. También tenemos a Charlie. Charlie está en un fondo de VC que se llama Angel Ventures, ¿no? Ahí también Charlie levanta la mano para que te puedan conocer. Y tenemos a Julio López, que pues está justamente en un emprendimiento también, o más bien ya una empresa que ya tiene su trayectoria, que se llama Luxelare, que también pues es empresa B igual que una. Entonces, pues ahí tenemos varias cosas en común. Entonces, a mí me encantaría empezar ya a calentar motores, que pudiéramos ir platicando, ¿no? Y esta primera pregunta que quisiera hacer es para Julio, que me encantaría, Julio, que, digo, sabiendo que Luxelare ya tiene sus años en el mercado, que tiene una buena trayectoria, que han pivoteado constantemente o han ido construyendo diferentes soluciones. No, me gustaría que nos pudieras contar, pues, de una manera breve, quizá, a lo mejor enlistar, pues, cómo ha sido esta trayectoria, cómo comenzaron y cómo han ido cambiando, ¿no? De diferentes o agregando diferentes soluciones. Cuéntanos un poco más de eso, Julio. Muchas gracias, Fer, por la invitación y un gusto estar aquí con tantas personas que nos mueve el campo, ¿no? Yo soy Julio López, mucho gusto a todos los que nos acompañan. Yo soy originario de Los Mochis, Sinaloa, uno de los corazones agrícolas de México, y pues era, como dicen, ¿no? La sangre es necia. Soy hijo de un agricultor y también agrónomo. Pues ahí, todo esto empezó por ahí, ¿no? Por influencia del patrón, como decimos por acá.
Luxelar comenzó en 2015 a partir de un servicio de monitoreo satelital y de monitoreo asistido por dron. Esto con el objetivo de ayudar a los agricultores de la región a reducir el uso de agroquímicos, el uso de fertilizantes, etcétera, ¿no? Y de cierta manera aumentar sus rendimientos. Realmente la chispa que empezó este tema de por qué meter tecnología aquí a la agricultura fue de las avionetas fumigadoras, ¿no? Yo soy ingeniero de aeronáutica, entonces eso era un fenómeno que me llamaba mucho la atención, que cuando hacían las aplicaciones de agroquímicos a través de avionetas se hacían estos rizos en las alas y mucho producto se iba a la atmósfera, ¿no? Y ahí preguntándole a mi papá, me dijo, pues no debería decirte esto, ¿no? Pero esa práctica agrícola nos lleva a tener un problema de salud pública, que es un secreto a voces, pero eso causa muchos problemas de cáncer, microcefalia en los recién nacidos y un mundo de situaciones, ¿no? Sin hablar de la contaminación al ambiente. Y dije, wow, ¿no? Ahí fue cuando fue la chispa que cada ingeniero tenemos, ¿no? Debe haber una mejor manera de hacer esto. De ahí empezamos en 2015, como les platico, de este servicio. Pues ahí trabajando con los agricultores fue muy evidente que necesitamos más herramientas para poder efectivamente mejorar ciertas prácticas, mejorar la rentabilidad, el uso del agua, etcétera. Entonces ahí creamos Captum, que es nuestra plataforma digital de Farm Management. Pasaron otros 2 años, eso fue en 2017, ahora recientemente en 2019, Manuel, mi cofundador, y yo siempre estuvimos buscando maneras de incentivar a los agricultores sin importar su tamaño, el que entraran en este tema de la tecnología, ¿no? De la agricultura digital, como le llamamos. Entonces, una parte que nosotros siempre vimos muy atractiva, pero no encontramos ahí el mecanismo correcto, ¿no? Fuera tanto del crédito como del seguro agrícola. Entonces, en 2019, junto con una reaseguradora, empezamos a entrar a este tema, a esta línea de negocio que es el seguro agrícola, ¿no? Y a mí me gustó mucho en lo personal porque hacía un fit muy, muy bueno con nuestra filosofía, que la filosofía de Luxelar es desarrollar la tecnología que le brinde información al agricultor para impactar en 3 verticales, que es la económica, mejorar su rentabilidad; en la sostenibilidad, es reducir la huella hídrica, reducir el input de insumos, fertilizantes, agroquímicos, etc. Y en la calidad de vida de todos los profesionales del campo, ¿no? En reducir el tiempo que necesitan estar en campo, más tiempo para vivir, ¿no? Para pasar con sus familias. Buenísimo, muchas gracias. Más adelante nos va a platicar un poquito más de algunos proyectos, ¿no? Que traen. Gracias, Julio. Bueno, pues ahora me voy justamente con Charlie. Charlie, cuéntame, pues ustedes están en Angel Ventures. Me gustaría mucho más entender qué es lo que ustedes están buscando, ¿no? En los proyectos, ¿no? ¿Qué tipo de proyectos están buscando para invertir? ¿Qué condiciones deben tener? ¿Qué elementos están tratando de encontrar, ¿no? Si los pudieras enlistar. Y bueno, ¿en qué se han enfrentado, ¿no? En este tiempo que han buscado invertir, ¿no? En México en particular, en este sector. Bueno, pues muchas gracias primero para la invitación al panel y solo voy a dar un pequeño aparte rápido sobre nosotros. Bueno, pues nosotros existimos desde 2008 en Angel Ventures. Somos un fondo de Venture Capital. De hecho, operamos en los países de la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Chile y Perú. Y bueno, pues a través de la red de ángeles inversionistas, de hecho, somos inversionistas en áreas de campo. Y bueno, pues cabe mencionar que Nestlé entró como inversionista en nuestro fondo a principio de año. Entonces confiaron que nosotros estamos el mejor partner para invertir en proyectos ligados al sector de food tech y bueno, pues esto va de la mano con AgTech. Y también es importante ver que pues desde más de 5 años tenemos un comité sectorial especializado en AgTech con expertos en este sector y es
es muy interesante, o desgraciadamente también podemos decir, que todavía no hemos invertido en el fondo en AgTech. Entonces, ¿por qué? Pues si veamos como solo la oportunidad, pues está muy clara. A nivel global, LATAM es uno de los más grandes, si no el más grande proveedor de alimentos en el mundo. Y bueno, pues nuestro trabajo en Venture Capital pues es ver tendencias y siempre estar adelante de tendencias. Entonces, es un sector que pues es maduro, es un sector que como el COVID demostró, pues es primordial, obviamente, está alimentándonos a todos, ¿no? Y es uno de los únicos sectores que logró con el COVID tener una alza en el mercado, 2.4%. Es la estadística y una startup, por ejemplo, como Justo, que permite comprar víveres en línea, pues con el COVID aumentó sus ventas online de 330%. Entonces, hay una buena tendencia acá. Ahora, el COVID también mostró las fragilidades del sector, las cadenas de suministro que sufrieron mucho y como supermercados que se encontraron fuera de stock. Y también con muchas producciones que se perdieron, ¿no? Entonces, tenemos esto en un lado y también al otro lado hay una verdad, es que a nivel global, en Venture Capital, las inversiones en agricultura, pues, están solo 5% de todas las inversiones totales. ¿Por qué? Pues porque es un sector con márgenes muy bajas y tradicionalmente con poca tecnología. Entonces, un fondo de Venture Capital que sea de impacto o no de impacto, en Joe Ventures, pues siempre que queremos decir que sí somos de impacto porque la inversión permite fomentar el emprendimiento, pero al mismo tiempo, pues tiene que tener rendimiento, porque si no, no puede operar y no podría levantar un segundo fondo, un tercero, un cuarto fondo. Entonces, esto es importante entender, pero la oportunidad es muy grande. Hay muchos temas con la tecnología, obviamente, que pueden mejorar la eficiencia, la productividad, notablemente para la cosecha con los drones, por ejemplo, y también siendo un fondo de inversión siempre arriba de las tendencias, nosotros miramos mucho la evolución de los hábitos de los consumidores y estos están cambiando todo el tiempo y bueno, pues por ejemplo con el consumo de la comida plant-based o la conciencia ecológica, muchos cambios en esto. Entonces, la oportunidad de AgTech es clara, que sea al final el producto de comida o también en todos los procesos, porque hay mucha eficiencia que se tiene que buscar y la cadena de valor está todavía por tecnologizarse. Entonces, tomando esto en cuenta, esto es lo que estamos buscando en InnoVenture. Estamos buscando a proyectos que responden a esta problemática. Primero con tecnología, obviamente, guardando en mente que es un sector que tiene una adopción muy complicada en pero tenemos a varias startups que demostraron éxito. Sistema Biobolsa, por ejemplo, que levantaron $12 millones. Pero ellos son un proyecto que es patentado y muy tech. Entonces, tienen una solución clara para todos que lo quieren adoptar. Agrofy, al principio de años, como vieron, hizo la más grande ronda Serie B en LATAM. Es un online agribusiness marketing. Entonces, ellos traen maquinaria agrícola, equipamientos que agricultores no tenían acceso. Y Justo, que es mi tercer ejemplo, pues, que también trae, pues él lo podemos decir que es más front-end de la parte de agricultura, pero también permite de dar acceso a ellos. Entonces, la tecnología, quiero decir. Segundo, quiero decir que es un proyecto que se adapta a las necesidades de México. Veamos a muchos proyectos varias veces que funcionarían perfectamente en otros mercados, pero esos otros mercados tienen variables muy diferentes. En México, pues es un mercado donde pues, los agricultores son mucho más pulverizados, tienen muy poco acceso a capital contra otros mercados y son menos educados. Entonces, esos son importantes tomar en consideración. Tendencia, por ejemplo, productos que son libres de lácteos o para vegetarianos,
Estoy pensando aquí a mi amigo Mateo de Campo Vivo, si van adelante de las tendencias, pero tampoco... El problema que tenemos también cuando es Venture Capital es que el rendimiento tiene que estar a 10 años máximo, porque nosotros tenemos que sacar nuestra inversión dentro de 10 años. Y esto, pues no es necesariamente 10 años, porque muchos fondos de Venture Capital, pues están en su quinto año de operación, pero sí tienen que sacar en 10, pues solo tienen 5 años. Pues no tienen como la misma visión que lo que un fondo estructural, yo sé, por ejemplo, New Ventures puede tener un poco más de visión, pero nosotros por la estructura, por el rendimiento que tenemos que dar a nuestros inversionistas, podemos ver a este plazo. Pues es importante tener un rendimiento que encaja en estos años. Y bueno, pues por último, lo que también es una definición de lo que es el venture capitalismo es que busquemos replicabilidad y escalabilidad. Lo que sí es complicado encontrar, aunque seguro existen muchas soluciones y hay muchas soluciones, pero esas dos variables siempre son de las más importantes cuando estamos analizando a proyectos de cualquier sector. Muchas gracias, muchas gracias. De hecho, me quedó también, me llama la atención lo que mencionas de justo, ¿no? Sobre todo pensando en que probablemente a lo mejor no encajan en la definición, obviamente, de ACTEC, pero es interesante cómo puede empezar a hacer esta manera de empujar, ¿no? Ellos van a necesitar cadenas de suministro, van a requerir muchos otros elementos más ágiles, ¿no? Entonces, probablemente eso puede empezar a fomentar proyectos, ¿no? Que puedan ser aliados estratégicos de ellos. Es un sector de muy bajas márgenes. Entonces, si estás capaz de encontrar una solución que reduce tu cadena de valor y traer un producto que sirve, que es un win-win en cada lado, que el consumidor final, pues él no vea la diferencia, pero es un dark kitchen al final, justo. Entonces, tienes tu producto que lo reciben directamente del productor y entonces reduce la cadena de valor y permite de tener un precio más interesante porque no tienen tiendas físicas. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Charlie. Al rato platicamos un poquito más a detalle. Bueno, pues toca el turno precisamente de Pili, pero nada más quiero darle la bienvenida. Se está sumando bastante gente. Estamos bastante contentos y sorprendidos de la respuesta de este webinar. Entonces, pues bienvenidos a todos los que se acaban de incorporar. Nada más hacerles el recordatorio, cualquier pregunta que tengan la pueden poner en el chat y con gusto va a haber gente del equipo de ACTEC que va a estar checando estas preguntas y al final las vamos a poder atender. Bueno, pues Pili, me gustaría empezar a mí me encanta el proyecto de Noob. En muchas ocasiones he colaborado desde Buna con Noob, ¿no? Con Vincent, además están hiper mega conectados. La realidad es que si alguien necesita un contacto en este momento, Noob es una fuente impresionante, ¿no? Porque precisamente es un modelo que se ha basado en alianzas, que eso es algo interesante. Pero también lo que destaco de ustedes es que son una AC, ¿no? Es decir, ¿no? Sus fuentes de fondeo también no necesariamente han sido las tradicionales, pero son una AC que está incorporando tecnología, una AC, una ONG, digamos que una organización que en su constitución no está orientada a generar el lucro, pues, y es muy interesante cómo han articulado esto. Entonces, a mí me gustaría entender, de parte, digo, obviamente que nos platiques rápidamente qué es Noob, ¿no? Pero también que pudieras contarnos cómo ustedes deciden cuándo incorporar tecnología y cuándo no, o en qué momento es el adecuado para que los proyectos en los que están, pues, se incorporen. Bueno, muchas gracias, Fer, por esa introducción y esos aplausos. Noob es algo bastante innovador, es una organización social sin fines de lucro, como bien mencionas, que pues nace en el 2015, después de haber identificado justo una brecha que impedía el desarrollo en los modelos de negocio que vinculaban a los productores de pequeña escala con mercados o empresas y consumidores, ¿no? Entonces, al encontrar esta brecha, se ve una oportunidad de facilitar información, de crear investigación aplicada, de acompañar la colaboración, ¿no? Y en el proceso, pues, entra como muy natural la tecnología, ¿no? La tecnología llega no nada más en el sector agro, sino en muchos sectores, en
mencionaba antes de que entráramos Fanny, que había trabajado en fintech o en otros sectores, pues la tecnología entra a dinamizar, como decía este webinar, a dinamizar los sectores, a cortar las cadenas, a repartir mejor los beneficios del mercado, la información, ¿no? A democratizar la información para todos. Y en México, específicamente, pues los productores de pequeña escala, en el tema agro, pues han tenido mucho menos oportunidades en estas cuestiones, ¿no? Tanto de información como de acceso al mercado, como de alianzas sectoriales o conocimiento de segmentos de mucho más alto valor y tecnología, ¿no? Y cómo utilizar la tecnología para mejorar sus rendimientos y para participar de manera más eficiente. Entonces, eso es un poco la introducción de Noob. En Noob tenemos muchos tipos de proyectos, no todos son alineados con tecnología, muchos sí tienen tecnología del corazón y de la base, y otros, como bien preguntabas, al momento de nosotros empezar un proyecto, hacemos un análisis de necesidades. Al ser una asociación civil nos permite también tener una brújula muy clara centrada en el productor. Entonces, trabajamos con los productores, buscamos las problemáticas que ellos encuentran. Esto pues varía de cada cadena de valor, ¿no? Entonces, la misma problemática que podemos ver en unos productores de fresa en Michoacán no es la misma que unos pequeños productores de leche en el norte, o en la apicultura, ¿no? Que es otro proceso y tiene otras redes, otro mercado y otra información que es relevante, pues justamente para estos pequeños productores. Entonces, nosotros tomamos siempre un tiempo antes de de presentar cualquier propuesta para analizar la problemática desde la visión del productor, ¿no? Y evidentemente en el tema de tecnología le llamamos experiencia de usuario, UX, cuando vienes como ya con la tecnología pues en mente. Y aquí tiene como un pasito antes, ¿no? Primero es, ¿se necesita tecnología o no? ¿No? Y entonces, pues hemos tenido muchas experiencias en donde el proyecto sí necesita tecnología, pero chance no en este momento, sino lo primero es facilitar la colaboración del sector. Entonces, por ejemplo, tenemos un proyecto justo sectorial en apicultura en el sur del país, donde nos dimos cuenta que había mucha, falta de vinculación entre los actores, la academia, los compradores, los apicultores, las organizaciones de apicultores y el mercado. Y entonces primero se creó una agenda de co-creación y eso pues, aunque sigue la tecnología, pues no la AgTech per se, utilizó pues para pues tener procesos más eficientes, pues primero se necesitó mucha colaboración humana, ¿no? Y encontrar los problemas de los apicultores y cómo podríamos resolverlos. Y hicimos un camino hacia cómo poder apoyarlos mejor para que tengan mejores accesos a mercados o mejores compradores, mejores consumidores o mejor organización dentro de la misma organización de productores. Entonces, también otro proyecto que tenemos en Michoacán, en el tema de fresa, igual tuvimos un proceso de investigación primero, donde ni siquiera íbamos pensando tanto todavía en tecnología, pero cuando nos dimos cuenta, por ejemplo, que los productores registraban 8, 9 o 10 veces la misma información en bitácoras diferentes para diferentes compradores, y que no utilizaban esta información para tomar decisiones, sino nada más lo hacían porque era un requisito del mercado. Pues entonces se analizó qué tecnología sí se podía desarrollar. Y en este caso se desarrolló, ¿no? Y se desarrolló una aplicación, pues, de bitácoras digitales y registros digitales que analiza la información para los pequeños productores. Pero antes de desarrollo también siempre
sumamos una pregunta, ¿no? Si ya existe la tecnología o si la podemos adaptar o integrar, pues vale la pena, ¿no? En este caso era muy específico la necesidad de los registros que querían para este cultivo y entonces se desarrolló para el proyecto. Pero pues digamos que va dependiendo del proyecto y las necesidades de los productores, ¿no? Sobre todo. Buenísimo. Sí, y de hecho esto me gusta, destaco lo que mencionas. Por un lado, hablas de que ustedes han desarrollado tecnología y por otro lado han implementado. Entonces, de entrada, pues eso te habla, ¿no? De optimización y eficiencia, es decir, tratar de no inventar de nuevo algunas cosas, sino simplemente poderte apalancar de lo que hay, si es que lo hay, si no, a lo mejor optimizarlo. Y hay otra parte que es muy interesante, que la puedo ligar a lo mejor con la participación de Charlie, ¿no? Que es cómo ustedes están pues atendiendo y entendiendo muy bien estas problemáticas que existen en el productor o el campesino mexicano, ¿no? Y de ahí cómo poder identificar, cómo optimizar sus tiempos y sus esfuerzos, ¿no? Tomando el ejemplo, ¿no? A lo mejor de este nuevo súper en línea o estos nuevos necesidades que van a tener más velocidad, ¿no? De inventario, probablemente a lo mejor ahí vamos a poder ir encajando varias cosas y donde eventualmente ya podrá haber proyectos con más escala, ¿no? Pero están ustedes diseñando muy orientado al usuario, que eso es muy interesante, ¿no? Y sobre todo por lo que dices, ¿no? El incentivo que les permite ser un ACE, ¿no? Sin esta presión necesariamente de generar algún tipo de utilidad en cierto tiempo, ¿no? Bueno, pues al ratito platicamos un poquito más a detalle de sus proyectos. Ahora, lo que me gustaría es poder platicar con Fanny, precisamente. Fanny, a mí me llama mucho la atención precisamente del proyecto que ustedes tienen, obviamente platica de él, pero me llama la atención que están todavía en esta etapa donde traen una alianza con un organismo de gobierno público-privado, el Sinvestaf, además con algo de fondeo de algunas organizaciones internacionales, y están en esta etapa donde están buscando salir del laboratorio, empezar a validar su proyecto, ¿no? Entonces, por un lado, bueno, además de que nos platiques del proyecto en sí, de cómo fue la idea y cómo la han ido desarrollando, me gustaría también que nos puedas contar cómo ha sido esta relación, ¿no? Cómo ha sido este tema de incubarte, ¿no? Incubarte en un organismo como este. Primero, muchas gracias al equipo de ACTEC por la invitación. Estoy súper feliz de poder platicarles de Microterra y discutir de ACTEC en frente a este gran público. Estoy muy impresionada que haya tanta gente. Entonces, para empezar, ¿qué es Microterra? Es una startup de biotecnología. También, o sea, nos podemos presentar como ACTEC, pero solemos usar el término más biotech. Desarrollamos sistemas de tratamiento de agua residual de la agricultura con microalgas. Entonces, la problemática ambiental que nos mueve en el equipo desde el inicio es cómo hacemos para poder reciclar los nutrientes que vienen a contaminar los espacios acuáticos abajo de las granjas y que terminan causando desastres ecológicos, como lo que desafortunadamente se conoce bien en México, los aflojamientos algales. Creo que el fenómeno que está pasando en Quintana Roo con el sargazo es muy llamativo en este sentido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los nutrientes que vienen de los fertilizantes y de los heces de los animales escurren abajo de las granjas y pues terminan en las zonas costales. Entonces, nosotros creemos que hay un valor increíble en estos nutrientes y entonces nos propusimos la misión de desarrollar sistemas de tratamiento de agua residual para poder reciclar estos nutrientes, dándoles un valor de tal manera que el proceso del tratamiento del agua sea profitable, rentable para el agricultor, ¿no? Hoy en México tratar las aguas residuales es muy poco común. Existe una regulación, pero no está implementada porque no existe un reglamento para hacerlo. Y entonces nosotros vimos una oportunidad muy interesante de empezar a desarrollar estos sistemas para la acuicultura en tierra.
¿no? Entonces, la acuicultura en tierra es cuando crecen peces en estanques. Los estanques hay que renovar el agua constantemente para mantener los peces sanos. Se descarga el agua por tubería y lo que pasa en la mayoría de los casos es que esta agua residual termina en el río que hay abajo de la granja y luego termina en el mar. Entonces, nosotros empezamos, como bien dices, a trabajar hace 2 años a través de un convenio con el CINVESTAB, que es este centro de biotecnología muy importante, público-privado en Irapuato. Y ahí instalamos nuestro laboratorio, empezamos a desarrollar nuestro cepario de microalgas para poder tener un consorcio de microalga que pueda remover a un ritmo muy acelerado los nutrientes que vienen de los heces de los peces. Entonces, efectivamente, el primer financiamiento que recibimos fue un financiamiento público del estado de Guanajuato y luego pues nos hemos dado la tarea de financiarnos de manera bootstrap. Entonces, recibimos muchas becas, muchos premios, entre otros de National Geographic, de Going Green, de la Universidad de Columbia en Nueva York. Y participamos también en un programa de aceleración de Estados Unidos que se llama Techstars, en alianza con The Nature Conservancy, que es una ONG muy importante de conservación en Colorado. Entonces, todo eso nos ha permitido financiarnos y pasar el año pasado de una prueba de concepto con las microalgas en laboratorio a un primer piloto instalado en campo en alianza con un acuicultor del Bajío. Y este año vamos a escalar la capacidad de nuestro sistema 100 veces. Entonces, el primer sistema que instalamos permitía tratar muy poquita agua, 5,000 litros, que en el mundo de acuicultura no es nada, porque estamos hablando de granjas que tienen hectáreas, hectáreas de agua. Y este año estamos a punto de cerrar nuestro próximo piloto para instalarlo en una granja muchísimo más grande, una granja de tilapia que produzca arriba de 500 toneladas de pez al año. Y lo que queremos validar es que la biomasa de microalga que crece en nuestro sistema mientras se limpia el agua tiene un valor interesante como ingrediente de alimentación animal, ¿no? De tal manera que logramos un sistema circular donde la microalga que crece limpiando el agua se puede vender como aditivo a productores de alimento y este ingreso permite pagar por el sistema. Entonces, es un reto enorme, todavía estamos al inicio y acabamos de concluir justamente en junio lo que llamamos en nuestro equipo un Market Fit Sprint. Entonces nos pusimos a la tarea de entrevistar a 100 expertos del sector, tanto del sector de alimentación animal como del sector acuícola y expertos de microalgas, para validar, ¿no?, que lo que queremos hacer sí tiene una relevancia en el mercado. La misión sí tiene una relevancia, pero que en el mercado sí va a ser factible, ¿no? Fue fascinante porque nos dimos cuenta, lo más clave fue que nosotros llevábamos mucho tiempo hablando de agua residual, ¿no? Recicla tu agua residual, el agua residual es el peligro, etc. Y nos dimos cuenta que para los acuicultores realmente eso no era tanto el tema, sino que el tema es el flujo de agua limpia, ¿no? Necesitan un flujo constante de agua limpia, si no, pues sus peces no van a poder crecer de manera sana, ni la granja va a poder expandirse. Y el tema del agua fresca, limpia en México ya es un tema, ya es un problema, ¿no? Particularmente en el sector acuícola ya les están fallando estas fuentes, ya sea de agua de pozo o hasta pensando en agua salada de las granjas camaroneras. Y creo que Julio nos sabrá decir mucho de qué pasa en Sinaloa. Hay un problema en mantener un agua de buena calidad para la acuicultura, ¿no? Entonces, estamos aprendiendo muchísimo. En el equipo hay de todo, hay gente con un background más de business, otros más de data, más de ingeniería, pero ninguno de nosotros era experto en acuicultura. Es un sector fascinante que está creciendo muchísimo, se dice que se va a duplicar de aquí a 2050, entonces hay una oportunidad de negocio brutal y pues nosotros queremos estar ahí para que pueda crecer de manera sostenible y pues, rentable para todos. Buenísimo, muchas gracias, muchas gracias. Pues bueno, ya estamos en una recta final, ¿no? En estos foros siempre en internet se nos va el tiempo escurriendo, ¿no? Entonces, lo que me gustaría es poder hacerles unas preguntas, que pudiéramos ser muy rápidos con las respuestas. Lo que me gustaría también es darle tiempo a algunas preguntas del foro, ¿no? Para también atenderlas. Entonces,
en este caso particular, retomando algunas de las ideas que están mencionando, Charlie, cuéntanos, sabiendo que a lo mejor todavía está haciendo falta algunos temas para que ya llegue a esta escalabilidad que decías, ¿no? Y la manera de replicarse de los proyectos, desde lo que tú tienes mapeado de otros actores de posibles financiamientos y posibles maneras también de acelerar y tener una mejor mezcla de proyectos, ¿qué has identificado? ¿Qué otras fuentes podrías tú pensar que hay o que se puedan generar, ¿no? Para ya tener listo un sector, ¿no? Para que en México esté, pues, ¿no? Eh, si la pregunta la entendí bien y que es sobre qué fuentes de financiación existen, eso Sí. es un tema importantísimo para el sector, ¿no? De hecho, leí un artículo súper interesante el otro día de Pablo Rico de Rising Farms, que estaba diciendo que al contrario, otros sectores como PropTech, pues el gobierno mexicano no habilitó la inversión eh, al lado, individual o a través de fondos de pensiones en agricultores, en el sector, perdón. Entonces, esto pues eso impide como otra fuente de capital para ellos. Lo que sí hay es startups. Vi que Alex Martín está en la llamada. Existe Asiembro, que es una... Hay fuentes alternativas que ellos ponen en contacto agricultores con pues con personas que tienen financiación y hay diferentes maneras de hacerlo. Existe también Epic Hub, que funciona un poco más como marketplace. El tema es que aquí en México hay un pain point fuerte, es que el acceso a capital está tan complicado. Hay una volatilidad de los precios que está causado por el Tratado de Libre Comercio, entre otros, con Estados Unidos, que no pueden como regular este precio, entonces hay muchos riesgos que estás tomando. Entonces, las tasas de interés son una barbaridad. Y Epic Hub, por ejemplo, está intentando de decir, oye, pues te conectamos con fuentes de financiación afuera de México intentando de proponer como deals con menos riesgo. Entonces, sí, que busquen esas dos startups, pienso que están haciendo un gran trabajo. Y también existe otros. Yo sé que el gobierno tiene Fondeso, ¿no? Y el premio Everest también, que podrían ser a través de grants, que puedan existir. Obviamente hay mucho que hacer para desarrollar el ecosistema. Cuando el ecosistema de AgTech, bueno, pues es más desarrollado en países como Brasil o Argentina, donde sí hay un empujón fuerte del gobierno, y obviamente aquí el gobierno también está haciendo súper buenas cosas con FOSIR, notablemente, que te permiten acceder a capital si es que pones la mitad del capital. Buenísimo. Esto es genial también. Bueno, pues justamente, ¿no? Entonces serían algunas startups y algunas, o sea, fomentar este tipo de startups que están tratando de enlazar, ¿no? Este capital a lo mejor de fuera, y la otra sería a lo mejor algunos grants, ¿no? Con eso me quedo. Gracias, Charlie. Julio, cuéntanos, tú tienes, en tu caso, a mí me gusta mucho y me gustaría igual que fueras económico con el tiempo, ¿no? Para llegar a las preguntas del foro. Tienes un caso que a mí me llama mucho la atención de Papa, ¿no? Entonces, con unos datos muy claros, ¿no? Donde se veía muy bien el tema del agua, el tema de la productividad. Cuéntanos un poco más de cómo ahí ha sido una solución bastante particular que ustedes han hecho gracias a los datos, ¿no? que han generado. Claro. Pues este caso sí está súper interesante, que no solamente en el caso del cultivo de la papa, ¿no? O sea, lo he visto replicado en muchísimos cultivos a lo largo del país. Pero en este caso particular que te platicaba, es un cultivo de papa
para el mercado fresco, donde el agricultor pues tiene un sistema de irrigación, entonces pues, dispone del agua, ¿no? Pero aquí lo muy interesante es que el problema del agricultor, él pensaba que estaba gastando mucho dinero para la protección del cultivo, específicamente con los hongos, ¿no? Las enfermedades producidas por hongos. Entonces nos dimos a la tarea de analizar su operación a través de diferentes tecnologías como imágenes satelitales, información meteorológica histórica y sus bitácoras, ¿no? Entonces nos dimos cuenta pues, muy rápidamente que sí, efectivamente estaba gastando mucho dinero haciendo las aplicaciones de agroquímicos para el control de este hongo. Pero esto era en consecuencia a un mal riego. Un mal riego porque no sabía exactamente cuánta agua estaba metiendo a su parcela. Y ahí fue cuando empezamos, le dijimos, oye, mira, sí es cierto que estás gastando mucho dinero en el control, pero tu problema realmente es que estás regando mal. Eso también, no sé si te has dado cuenta, pero cuando hacemos el análisis de tu inversión en el cultivo, también estás gastando mucho fertilizante, más del que deberías, ¿no? Entonces dice, pero ¿cómo? Si toda la vida hemos regado así, ¿no? Entonces, pues sí, pues no me gustaría decirte que has regado mal, pero creo que hay una mejor manera que podríamos hacer esto, ¿no? Entonces le presentamos la información, le explicamos el por qué habíamos llegado a esta y resulta que en la parcela, pues 30% de ella estaba mal irrigada por temas de cambios en el suelo, las propiedades del suelo eran diferentes, entonces absorbía más agua, otras partes absorbían menos y temas ahí topográficos, etcétera, ¿no? El caso es que arreglamos el tema del agua, por ende arreglamos el tema de la fertilización. Aquí lo que pasaba es que como estaba suministrando agua además, estabas lavando el suelo de los fertilizantes que se habían aplicado. Entonces, por eso tenía que estar aplicando más y más y más para tener los rendimientos que necesitaban, ¿no? Una característica del cultivo de la papa es que se siembra en surcos y cuando llega a tal etapa cierra, ¿no? Decimos que tiene una cobertura total. Entonces, como tenemos mucha agua, abajo de que se cierra, tenemos un microclima que es muy propicio para los hongos. Esa era la razón de por qué estaba poniéndole más insumos a eso y es impresionante, ¿no? Con imágenes satelitales tú ves exactamente dónde son esos focos de infección de este hongo. Ya, entonces se logró justamente, perdón que te interrumpí, un poquito, o sea, se logró incrementar productividad, el tema de ahorro de agua, ¿no? En este caso. Sí, pues el primer resultado tangible fue disminuyó el costo en aplicación del control de la enfermedad, ¿no? Buenísimo. Luego disminuyó el costo de las aplicaciones de fertilizantes. Y sí, la huella hídrica en sustentabilidad agrícola lo manejamos como cuántos metros cúbicos usas para producir 1 kilo de lo que sea, ¿no? De maíz, de papa, de frijol, etcétera. Buenísimo. Entonces, reducimos, buenísimo. En la huella hídrica redujimos alrededor de 40%, es un mundo de agua. Los gastos de inversión para generar el cultivo, pues los reducimos alrededor de 30-33% más o menos, y el rendimiento aumentó en 12%, porque derivado a esto, el estrés se redujo considerablemente, y entonces pues, fue más productivo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy común que yo he visto en la gran mayoría de los cultivos, no solo en México, también en Latinoamérica, que pues, realmente el agricultor, pues, de cierta manera, con su experiencia ha encontrado las maneras de sobrellevarla, ¿no? Pero claro, cuando empezamos a medir, o sea, ya tenemos la oportunidad de darle justo en el centro, ¿no? Claro, esa es la manera yo creo que podemos ir generando, por un lado, un tema de sustentabilidad y por otro lado, un tema de pues, lograr más eficiencia y probablemente más rentabilidad. Bueno, pues se nos está agotando el tiempo justamente, entonces vamos a pasar rapidísimo a una pregunta muy específica que nos están haciendo, que creo que vale la pena destacar y me gustaría preguntársela directo a Philly y a Fanny.
en sus emprendimientos, en sus proyectos, ¿qué les está haciendo falta? ¿Qué les está haciendo falta? ¿Qué necesitarían de un sector de AgTech en México? ¿Qué los complementaría a ustedes? ¿Qué las complementaría? ¿O qué necesitarían de un sector articulado o un ecosistema AgTech? ¿Quieres empezar tú, Fanny? Sí, gracias. Pues yo pienso inmediatamente en dos cosas. Primero, financiamiento. Creo que o sea, que cuando quieres desarrollar tecnología, particularmente para el sector agrícola, pues todo cuesta, ¿no? Porque rápido te metes en temas como o de hardware, o si vas a desarrollar como cosas de software, pues tienes que ir a vender, tienes que ir a conocer la gente. Y aquí estamos hablando de un país gigante, de granjas enormes, entonces todo eso es sumamente costoso. No es lo mismo que desarrollar un software as a service, un SaaS, para un público urbano, ¿no? Entonces, creo que el costo del capital en México para desarrollar algo así es enorme, y los ejemplos que yo, Charlie, creo que son muy relevantes. Crédito es muy caro y desafortunadamente, el ecosistema de Venture Capital en México todavía está como muy reducido para este sector, y los tickets no son tan atractivos. Entonces, creo que financiamiento flexible y financiamiento paciente, ¿no? Que esté como alineado a los retos que hay en este sector, que pues el tiempo de desarrollar algo, además para un sector agrícola en México que todavía es muy conservador, pues todo eso es muy costoso. Y luego creo que la consolidación de la industria es valiosísimo. Nosotros en Microterra lo vemos porque nos movemos en dos mundos. De un lado, la acuicultura es un mundo bastante chico en México. No nos costó tanto conocer rápidamente a los actores importantes. Y del otro lado, el sector de alimento balanceado, que eso sí es un sector muchísimo más formalizado, que mueve mucho dinero, porque México es el sexto productor de alimentación animal en el mundo. Y es un sector bastante bien consolidado, ¿no? Y eso, pues, cuando quieres innovar ahí, pues está increíble, ¿no? Si existe una asociación que representa, los líderes se conocen, colaboran, entonces cuando quieres desarrollar algo nuevo, ya que abriste una puerta, se abren muchas otras. Pues creo que la labor que están haciendo de reunir a los actores que quieren del AgTech, ¿no? Que están innovando para que la agricultura esté más productiva a largo plazo, ¿no? Eso en un sentido muy de sustentabilidad, creo que es clave. Y para que eso se siga consolidando, que se pueda meter en tema de política pública, que pueda facilitar fuentes de financiamiento y pues obviamente la comunidad, ¿no? Eso también hace mucha diferencia. Creo que aquí hay, al menos entre el grupo de representantes, dos personas de empresas B, ¿no? Tú, Fer, y Julio también. Yo, mi presidente de emprendimiento también era una empresa B. Creo que es un modelo súper exitoso de una comunidad de emprendedores unidos por una misión común pues, que funciona muy bien, es una red muy activa. Entonces creo que es un súper ejemplo para el sector AgTech, ¿no? Inspirarse de este tipo de comunidades para, más allá de los temas clásicos de financiamiento y política pública, ver cómo se puede capitalizar una comunidad de personas que están movidas por temáticas similares. Muchas gracias, muchas gracias. Pili. Sí, yo sumaría, digo, para no repetir el tema del financiamiento, pues nosotros específicamente que trabajamos con productores de pequeña escala, pues el reto del AgTech es un poquito más, ¿no? O sea, hay un tema de brecha digital en el país, ¿no? Y ahorita que pasó el coronavirus lo vemos, no nada más en AgTech, lo vemos en educación, en muchos otros sectores. Y compartir historias como las que nos compartió Julio, ¿no? De éxito, donde sumar a los productores de pequeña escala a probar tecnología es pues así, ¿no? Con resultados y casos de éxitos y números, y esto pues no nada más te va a llevar a tener un cultivo más sustentable en términos de huella hídrica, pero pues vas a tener mucho mejor rendimiento, ¿no? Sabemos que México está, aunque tiene productores muy, muy grandes, pues más del 70% son productores de pequeña escala y con rendimientos mucho menores que los grandes productores. Entonces, también invitar a qué es lo que están haciendo los grandes que se puede replicar a los pequeños, y esto pues muchas veces no lo vemos, ¿no? Entonces,
nosotros justo en NUP, algo que estamos incluyendo en nuestros proyectos, son pilotos, ¿no? ¿Cómo podemos probar y hacer los casos? Donde justo, pues hablando con Julio la semana pasada, es como, ¿cómo podemos probar la tecnología que ya tienes probada en 100 hectáreas, en casos pequeños, con pequeños productores, para que ellos también vean los datos, los aprendan, y entonces, pues sí, democratizar más el campo, ¿no? Entonces, para nosotros eso es un reto que es un poco más de riesgo hacia el campo mexicano, ¿no? Buenísimo, buenísimo. De hecho, a mí me gusta, ¿no? Ver esto como un ecosistema, pues invariablemente nos lleva, y tomando el caso de Sistema B que bien mencionabas, Fanny, nos lleva a pensar en diferentes actores, ¿no? Hemos hablado de startups, hemos hablado de fondos de inversión, de grants, de grandes empresas. De pronto también, no sé, vinculaciones con universidades, ¿no? ¿Alguien de ustedes ha tenido alguna vinculación en particular? ¿Dónde están las universidades también en esto? No sé, en su caso, Pili, creo que con la UNAM tenían algo en alguno de los proyectos. Sí, nosotros en un proyecto que se llama Proyecto Margarita, trabajamos con la UNAM, es un proyecto que ya lleva más de 10 años y es en la cadena de la leche. Entonces, ahí tenemos una vinculación con la UNAM y también en otro proyecto que es el que mencioné un poco de apicultura, trabajamos con Ecosur, ¿no? Que es la Universidad de la Frontera Sur, que tienen muchos años también en investigación de las abejas y de la miel. Entonces, sí, las universidades a veces están desvinculadas, pero tienen muchísimo conocimiento. Digo, Fanny, seguro del Sinvestab, o sea, puede tener muchísimas experiencias de investigaciones que yo digo, yo sé que se quedan ahí y, Sí. no vuelan, ¿no? Y es como, tienen muchísimo potencial y pues admiro mucho su proyecto porque es un reto, ¿no? Pasar de la academia a la práctica y pues tienen todo este conocimiento ahorita que hablabas de las algas y los detalles y pues es Y es todo impresionante un, y hay que perdón sumarlo. que te corte, No, pero no, es vas, vas. un reto enorme alinear diferentes mundos, ¿no? De un lado el mundo académico, donde si te quieres dedicar a la investigación, en ningún momento vas a tener como un objetivo, algún constraint, a hacer algo productivo, o sea, algo rentable, ¿no? Puedes seguir investigando, investigando, investigando. Del otro lado, si quieres hacer de esto un negocio, pues ya como que todo el esquema de análisis y de éxito del proyecto cambia, y eso es un poco lo que nosotros vivimos en el Sinvestab, ¿no? O sea, nosotros llegamos ahí gracias a un financiamiento del estado de Guanajuato, entonces tenemos nuestro laboratorio ahí y ha sido increíble porque entonces recibimos también el apoyo de los investigadores que están ahí, tenemos acceso a este conocimiento. Y la verdad es que en México hay muchísimo talento de investigación y nosotros lo vemos en tema de algas, en tema de alimentación animal, hay cosas increíbles que se hacen en México. Lo que hace falta tal vez es como cambiar el chip para poder como asociar investigación académica con emprendimiento y que cuando empiece a entrar dinero en esta dinámica, pues no tumbe la ideología, ¿no? Más bien que se vea que se puede potenciar para ir aún más lejos y se implemente en el campo. Pues me encanta. Muchas gracias. Falta una última pregunta. Quisiera abrirla completamente a todos ustedes si tienen algún conocimiento de esto. Nos preguntan sobre todo si han abordado o si han en estos proyectos que ustedes han hecho, de pronto entramos en esta disyuntiva, ¿no? De la producción de alimento o el tema agrícola también con la amenaza, ¿no? a la biodiversidad, ¿no? En este concepto de que también está empezando a cambiar, ¿no? De las zonas confinadas o de conservación confinadas y más bien cómo empieza a aprovecharse de manera diferente. ¿Ustedes tienen algún proyecto donde sí una componente o conocen proyectos donde una componente muy particular sea la del cuidado de la biodiversidad, pero al mismo tiempo atienda temas agrícolas? A lo mejor ahí también NUP, ¿no? Conoce algo. Nosotros hemos participado, bueno, de hecho tenemos un cliente que se dedica a hacer semilla de maíz, criollos y variedades subtropicales. Entonces ahí para ellos es súper importante el poder asegurar que no haya cruce
entre híbridos comerciales de maíz con las grandes semilleras y esto, ¿no? Y su target son los de pequeños y los microproductores. Sí, ahí como hemos apoyado es que hemos, a través de diferentes herramientas, darle estos insights a los técnicos de la semillera para que puedan apoyar a los pequeños agricultores pues, a lograr los mayores rendimientos posibles dentro de sus limitaciones, ¿no? Otro proyecto que a mí en lo particular me ha gustado mucho, es tanto un reto técnico como operacional y práctico, es en una huerta de mangos, de cómo podemos, según sus constraints, reducir la huella hídrica, porque el mango necesita muchísima agua y el acceso al agua ahí es muy limitado. Entonces la respuesta que encontramos es la agricultura regenerativa. Ahí lo que se propuso es poner cultivos de cobertura que nos ayude a disminuir la evaporación del agua en el suelo, y asimismo estos mismos cultivos de cobertura nos ayudan a fijar nitrógeno, entonces reduzcamos los inputs de fertilizantes y así, ¿no? Entonces así como encontrar la solución elegante, si así le quieren decir, es muy interesante en el tema agrícola. Buenísimo, buenísimo. Oigan, igual acá pueden escuchar a mi perro, es el clásico protagonista del final. Bueno, me gustaría ya cerrar este webinar y poder avanzar ya para prepararnos para el siguiente, pues con unas expresiones finales, ¿no? ¿Con qué se quedan el día de hoy ustedes? Me gustaría que pudieran decirlo en 30 segundos. ¿Con qué reflexión se quedan el día de hoy? Sí, yo me quedo con muchos participantes y muchas vías de desarrollo y una comunidad que está creándose y un ecosistema que está creándose también. Y el sector está creciendo, está todo por hacerse y ver cómo los actores así juntos, que sea yo, a través de New Ventures, del Venture Capitalismo, la ONG NUP y Julio de Luxorar y Fanny con Micropera, pues me da mucho gusto estar aquí y participar con ustedes, y otra vez les agradezco muchísimo la invitación. Yo, la verdad, muy interesante todo lo que nos compartieron. Me da mucho gusto escuchar. Yo había escuchado a Fanny con el proyecto que comentaba, que era más pequeño, con cómo están creciendo, y pues también conocer fuentes de financiamiento como me contaba Charlie, ¿no? Y pues a Julio, que también esta experiencia de papa, compartir estas experiencias como experiencias exitosas, me llevo esa motivación, ¿no? Para compartir entre la misma red que se está creando. Sí, hay 73 participantes, que es muchísimo. Y de los webinars a los que me he metido, sí son muchos, ¿no? En esta pandemia es un éxito. Y pues justo, ¿no? Compartir qué ha funcionado, qué no, y aprender de todos nosotros, escuchar. Me llevo esa parte, y pues agradecerte a ti, Fer, y a Emily, y a Rafa, y a Ana, que están ahí en las bambalinas. Pues muchas gracias. Y a todos los que compartieron y se conectaron. Me llevo como esas experiencias, y contactarlos para que me cuenten más. Gracias, gracias. Julio, ¿con qué te vas de este webinar? ¿Qué reflexión te llevas? Pues nosotros en Voxelar siempre, a mí en lo personal, siempre nos ha gustado mucho contactar a otras startups y compartir ahí experiencias, ¿no? Nosotros conocemos startups en lo agrotech desde Canadá, Estados Unidos, tenemos unos primos argentinos, en Holanda, en diferentes partes del mundo, y me da mucho gusto que cuando me contactaste, Fer, que por fin ya tenemos nuestro grupo de echar cheve y platicar nuestras experiencias en el campo. Es muy grato, ¿no? Es muy grato también, pues, saber que no soy el único, o no somos los únicos locos que queremos de verdad ver un cambio en el campo, ¿no? Pues primero creo que la comunidad, o sea, yo lo platiqué hace un rato en el evento y todos los comentarios estaban como muy alineados a esto, entonces creo que es un gran éxito
de haber reunido 80 participantes en plena pandemia, cuando hay una agenda de webinars tan enorme para todos. Creo que pueden estar muy orgullosos de este logro. Y en cuanto a los otros panelistas, pues yo me quedo con sueños, ¿no? O sea, con ganas de poder colaborar con Nup en el futuro, que había conocido a través de un proyecto con Danone, y también, o sea, me encanta lo que hacen y espero que en algún momento se metan a acuicultura, que podamos trabajar algo juntos para bajar nuestra tecnología a productores más chicos, tal vez. También con Charlie, o sea, yo desconozco bastante la red de Angel Ventures, pero pues saber que están empezando a trabajar con Nestlé, creo que me llama mucho la atención y espero que volvamos a conectar para cuando nosotros también busquemos inversionistas. Y pues Luxelare, pues también, o sea, quiero estar cerca, aprender de ustedes, nos llevan varios años, seguramente tienen un conocimiento en terreno muy aterrizado y creo que podemos aprender mucho. Ya nos han ayudado algunas personas de tu equipo con temas de data, entonces espero que esto siga porque pues sí, estas sinergias intraindustria son lo que le van a hacer exitoso. Buenísimo, buenísimo. Pues yo me quedo con una construcción de un ecosistema que es súper relevante, ¿no? Que pueda fomentar estas maneras de disminuir la brecha, que nos puede complementar entre todos nosotros, que puede resolver las necesidades particulares de diferentes sectores, ¿no? Y cómo es algo que podemos hacer y empezar a impulsar desde Actec México, ¿no? Esa parte es la que yo me quedo. Y bueno, pues nada más queda poderles mencionar que este es el primer webinar de muchos otros y de otros contenidos que vamos a empezar a tener. Estén atentos a nuestro mailing. Vamos a empezar a mandar algunos contenidos por mailing, en particular la grabación de este webinar, y también por un canal de YouTube que estamos por comenzar. Entonces, también tenemos nuestra única red social hasta ahorita, o la más activa, o que está empezando, es LinkedIn, aunque también tenemos Twitter, pero LinkedIn es la base. Entonces también pueden seguir ahí, nos encuentran como Actec MX, ¿no? Muy fácil de encontrar y el logo es bastante característico con un maíz ahí en medio. Entonces, pues nada, pues a mí me gustaría cerrar esto también dándole un poquito de voz a Emily, quien empezó este proyecto, pues para que también pueda dar este banderazo de salida de eventos. Sé que te estoy sorprendiendo, Emily, no estaba en el libreto, pero sí me encantaría poder cerrar contigo. Muchas gracias, Fer, muchas gracias a todos. La verdad sí nos sorprendí mucho de la participación en este webinar, y nada más espero que da a todos mucha fuerza y mucha inspiración para seguir su trabajo increíble, y que juntos con colaboración, con más información, más vínculo, podemos cambiar y crear un sector más sustentable, más justo para los productores y los consumidores final. Entonces, muchas gracias, cuídense todos muchos y estaremos en contacto.